Hoy estamos con nuestro amigo Luis. Luis es de un lugar muy interesante y importante, no solamente para la región, pero para el mundo. Luis, háblanos un poco de tu país. ¿Qué tal? Primero que nada, Andrew, agradecerte por la invitación a tu canal. Muchas gracias, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de este programa. Mi nombre es Luis Kalinowski, tengo 28 años de edad, soy oficial del Ejército de Perú. He nacido en Perú, he vivido mucha cultura, gracias a Dios, de mi territorio. Y bueno, hoy les quiero contar un poco acerca de un resumen básicamente de lo que es Perú, ¿no? Bueno, primero, Perú es un país que estuvo bajo estuvo en una época colonial desde el siglo XVI hasta pues el año 1821, que fue la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821. Y bueno, pues hablando un poco sobre la capital de Perú, quisiera hablarles de Lima, ¿no? Lima es una ciudad que fue fundada en los años 1500, a inicios de los años 1500 por, bueno, pues Francisco Pizarro. Y ya viniendo un poco más al tema actual, Lima es una ciudad metropolitana en la cual se ve bastante lo que es la economía de Perú, que la base no está ahí, sin embargo se ve mucho cómo es un resumen de lo que es esta economía, pues, ¿no? La mayoría de personas que tienen sus empresas o negocios en Lima viven de lo que es una economía a pie. ¿Qué significa? Que básicamente de lo que trabajan al día se vive al día siguiente y así. No quiero dar un porcentaje exacto porque bueno, no soy economista, pero es más o menos un poco de eso, pues, ¿no? La economía de las personas, la economía del Perú en realidad es bastante amplia. Llega tanto de Perú, de Lima, llega tanto de la costa, de la sierra, de la selva. O sea, el Perú es un país muy cultural, muy económico, muy bonito en realidad. Es un país en el cual del cual yo me he enamorado, no solamente porque haya nacido en Perú, sino porque tiene una historia, tiene una flora, tiene una fauna, tiene una gente increíble en realidad. Y es más, aprovecho para invitarte, Andrew, cuando quieras ir a Perú, completamente bienvenido. Muchas gracias. Igualmente, cuando quieras visitar a Trinidad y Tobago, estás bienvenido igualmente. Cuando las personas piensan de Perú, hay ciertas cosas que se destacan, ¿no? Machu Picchu, por ejemplo, que es conocido por todo el mundo realmente, por todas las personas con espíritu de aventura. ¿Qué nos dices de Machu Picchu? Exacto. Mayormente, mira, he tenido la oportunidad de viajar al extranjero, no es la primera vez. Ahora, bueno, para los que nos están viendo, esta entrevista está siendo realizada en Jamaica. Y bueno, no es la primera vez que he viajado al extranjero. Conozco a mucha gente de muchos países del mundo y lo primero que relacionan cuando les digo Perú es, Machu Picchu. Pues Machu Picchu ha sido proclamado como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es una maravilla visitarla. Te cuento que yo cuando estuve en el colegio, ¿no? Para llegar a Machu Picchu hay varias maneras, ¿no? Y ahora los que están pensando en ir a Machu Picchu, tomen nota. A Machu Picchu se puede llegar desde Cusco, se toma un tren hasta Ollantaytambo y en Ollantaytambo salen caminatas, pueden haber tours, en realidad hay bastante apoyo al turista. O sea, precios van a encontrar bastantes. Entonces yo cuando fui a Machu Picchu, la segunda vez que fui a Machu Picchu, la primera fue con mi familia cuando era yo muy niño. La segunda vez que fui a Machu Picchu fui con mi colegio, cuando tenía más o menos 15 años. Y les quiero contar esta historia porque los que estén pensando de repente en hacer... A ver, en la cultura inca se caracteriza también por haber realizado esta serie de caminos, pues, ¿no? Entonces, desde Cusco, desde una zona de Cusco, de Ollantaytambo hasta Machu Picchu, existe una zona de estos caminos que hicieron los incas, o sea, desde el siglo
15 les estoy hablando, que siguen esos caminos, se siguen manteniendo bien, gracias pues al Ministerio de Turismo, a las personas, a los mismos turistas que siguen cuidando este patrimonio que es de todos ustedes en realidad. Entonces, cuando fui por este camino Inca, tenía 15 años y éramos hombres, sé que iban colegios de mujeres, entonces no es algo pues súper difícil, ¿no? O sea, estos caminos están especializados para caminar tranquilo, o sea, no es un tema extremo. Sin embargo, cuando llega uno a Machu Picchu, son 3 días de caminata en realidad, pero como les digo, se presta bastante apoyo al extranjero, al turista, van a encontrar comodidades a lo largo de esos 3 días de caminata. Es muy bonito, es una experiencia muy bonita, y cuando uno ya llega a Machu Picchu, se da cuenta de tal impresionante y majestuoso trabajo que tuvieron los hombres pues, de la cultura inca, pues, ¿no? Y se ven esta impresionante arquitectura que fue desarrollada en Cusco. Se ve, se siente uno cuando llega a Machu Picchu, se siente esta mística, esta historia, y es muy bonito en realidad. Entonces, nuevamente invito a los que estén pensando en visitar Machu Picchu, va a ser una de las actividades más interesantes, van a sentir una magia, va a ser algo muy bonito para sus vidas. Y un lugar que quizás no pues se destaca, pero quizás no en igual manera que Machu Picchu, son las líneas de Nazca, que también es reconocido. Exacto, las líneas de Nazca son, o sea, son unas figuras que están realizadas en Nazca. Nazca es un lugar que está dentro de la provincia de Ica. Y básicamente son estas figuras realizadas en el desierto. Entonces, a ver, ustedes imagínense, si ustedes van a la playa y dibujan un nombre en la arena, en cualquier momento se borra, pues, ¿no? Por el viento, etc. Sin embargo, estas figuras han seguido a lo largo de la historia y se siguen manteniendo exactamente por lo que es el Ministerio de Turismo, los mismos turistas. Recalco y agradezco por todo ese cuidado que le tienen a nuestra tierra, porque al fin es para todos ustedes, para su deleite, para que vayan a ver las líneas de Nazca. Básicamente son geoglifos de animales, de algunas formas que uno pues las ve y no les estoy hablando de formas pequeñas, o sea, son formas que alguna incluso cruza la carretera, o sea, son muy grandes. Incluso para verla hay que subir a una plataforma que está ubicada, no recuerdo, pero de todas maneras son más o menos 20 metros, para poder apreciar 2 a 3 de estas figuras. Ya si uno quiere hacer el viaje y ver estas líneas de Nazca un poco más completo, hay que hacer un viaje en aeroplano para poder verlas. La comida también se destaca, sí. La comida peruana, normalmente en Trinidad y Tobago, puede decir, tenemos como un festival de comida peruana. Normalmente las personas de Perú vienen para preparar la comida auténtica y tenemos como un festival de comida peruana. Es muy, muchas personas visitan y es una gran cosa normalmente en Trinidad y Tobago. ¿Qué tal? ¿Qué tal la comida? Bueno, como te comenté, Perú es un país sumamente cultural, o sea, hay infinidad de estas culturas, pues, ¿no? Perú se divide en lo que es costa, sierra y selva. Y bueno, en realidad, toda la costa, sierra y selva, todo lo que es el Perú, en lo que es la cultura culinaria, tiene ciertas tradiciones indígenas y tiene bastante influencia española. Entonces, imagínate, pues es un mix vas a encontrar en Perú todo tipo de comida. Así nomás, como para un pequeño resumen, como te digo, costa, sierra y selva. En la costa, de todas maneras, vas a encontrar plato bandera de Perú, el ceviche. El ceviche, un plato base de pescado, ¿no? Marinado en limón.
sorpresa, no les voy a decir más. Tienen que ir a Perú a probar un buen ceviche. En la costa también se encuentra lo que es... Bueno, es que en realidad si me pongo a mencionar platos peruanos voy a hablar... O sea, que nos vamos a quedar sin tiempo. Pero tenemos lo que es en la costa, bueno, pues el ceviche. Está el lomo saltado, que es un salteado de carne, básicamente. En la sierra existe lo que es la pachamanca. ¿Qué es la pachamanca? La pachamanca es un plato muy típico de la sierra y tiene un mix de platos, por así decirlo, pues, ¿no? Tiene chancho, tiene carnero, tiene plátano, papa, camote. En el Chiribuchu tú vas a encontrar cuy, vas a encontrar queso, vas a encontrar salchicha, vas a encontrar gallina, maíz, tortillas, huevera de pescado. O sea, es un plato que lo que se dice de este plato es que se tiene que comer un poquito de cuy, un poquito de gallina, un poquito de queso, un poquito de tal, y ahí es donde encuentras tú ese mix de sabores, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues en la selva tenemos lo que es el tacacho con cecina. Es lo más conocido en la selva, que es básicamente plátano frito y chicharrón con cecina de lo que es el cerdo. Y para las personas que no saben exactamente qué es el cuy, porque creo que hay personas que no saben. Puedes ir mostrando un par de imágenes. Claro. Sí, hay bastante controversia, ¿no? Pero creo yo que es un tema, como te digo, de cultura. Hay culturas y también por aquí de repente puedes mostrar un par de imágenes de lo que es el suri. Ya ustedes, ¿has escuchado sobre el suri? Suri no. Cuy sí, pero suri no. Suri también les va a llamar la atención. No les voy a decir qué es, simplemente voy a esperar las imágenes que pasen por acá ya para que ustedes mismos juzguen. Es que claro, es como por ejemplo los franceses que comen caracol, pues nosotros comemos el cuy, que por cierto mucha gente dice, no, ¿cómo voy a comer el cuy? Una vez que lo prueban... Sí. La verdad es que en Trinidad y Tobago también hay cosas muy exóticas que quizás personas de otros países no van a comer estas cosas, pero es parte de la cultura y tal. Cada región, cada gente tiene cosas muy particulares que no tiene el mismo valor en otros países, otras culturas. Y hablando de cultura, algo que para nosotros es muy importante y hemos hablado, y yo sé que ustedes lo tienen también, quizás de una forma diferente, pero sí existe en Perú también, es el carnaval. Háblanos un poco del carnaval de Perú. Claro, o sea, si seguimos hablando de lo que es cultura peruana, vas a encontrar fiesta a lo largo y ancho del Perú. Vas a encontrar carnavales de norte a sur y bueno, junto con esos carnavales en Perú y me parece que en la mayoría de Latinoamérica tenemos lo que es la tradición de mojar a la gente, agua, pintura. Yo cuando era niño, pues todos los veranos, todas las épocas de carnavales íbamos a mojar a la gente. Pero bueno, lo que es el carnaval básicamente es una serie de desfiles, música, danzas, bailes, y en Perú vas a encontrar, como te digo, de norte a sur este tipo de carnavales. Me parece que, bueno, yo como Luis Kalinowski les hablo, unos de las festividades más interesantes que hay para mí son la fiesta de la Candelaria, que se desarrolla en la ciudad de Puno, y la fiesta de la Virgen del Carmen, que se desarrolla en Cusco. Son fiestas muy similares, son fiestas muy bonitas, cada uno adora a una virgen y se ven infinidad de danzas tradicionales de años de trascendencia, de series se siente una mística bonita, se siente una religión, la vibra que se siente ahí es muy linda. Entonces cada danza tiene su propia tradición. Sé que por ejemplo en la lo que es la Virgen del Carmen, las danzas
Cada danza es un grupo y cada grupo tiene su casa, cada casa tiene su tradición. Entonces es muy bonito, es muy bonito. Es una época muy bonita y nuevamente se hace extensiva la invitación a todas las personas que están escuchando esta conversación a que visiten Perú. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Como les digo, el Ministerio de Cultura, las mismas personas en Perú, la gran mayoría de gente, si conocen a alguien peruano, se va a emocionar en dar a conocer su cultura a otras culturas, porque todos los países tenemos culturas muy distintas, tenemos historias muy distintas y es un buen momento para entablar cierto tipo de mix entre la cultura peruana y la cultura que nos vaya a visitar. Sí, y este hombre sabe de música, sabe de cultura, porque es parte de una banda musical, ¿no? Bueno, sí, estuve en Perú en una banda de rock y en realidad no fue nada más que casual, en realidad, porque toco la guitarra y canto como hobby de repente en mi cuarto. Y por ahí me escucharon, supieron de que se estaba formando una banda y dijeron, oye, él canta, él toca la guitarra. Y bueno, se hizo una banda de rock de oficiales en realidad del ejército y nos fue muy bien, nos iba muy bien. Dentro de todo este mix del cual les comento de música peruana, también tenemos rock. Así como escuchan ustedes rock americano, rock de otros países, nosotros tenemos nuestro propio rock. Tenemos rock en español, rock peruano. Y esta banda era básicamente cantar temas de rock peruano. Obviamente utilizábamos otras bandas en español, en inglés, pero nuestra base era pues el rock peruano, para exportar nuestro producto a quienes fueran a escucharnos. Y créeme, gente, lo he oído. Este hombre canta muy bien. Es modesto, pero No, fue obligación. es músico. Eso fue obligación. Y aparte de eso, no solamente es parte de una banda, pero también es luchador de luchas enjauladas. Yo soy gran fan de MMA y luchas en general. Y es muy interesante hablar con alguien que lo ha hecho en realidad, ¿no? ¿Cómo se siente cuando entras la jaula? Mira, en realidad el proceso de pelear en jaula es un tema que viene de bastante tiempo de preparación. En realidad, mi arte marcial formativa, o sea, cuando ya uno hace las MMA, las artes marciales mixtas, bueno, yo aún en realidad estoy en amateur. Sin embargo, sí es bastante interesante. Es algo muy, muy... Te da una sensación de no sé, o sea, no es como un partido de fútbol que son 11 contra 11 y van a jugar a la pelota y a ver quién. No, es uno contra uno y tú sabes lo que le quieres hacer el otro y tú sabes lo que el otro te quiere hacer a ti. Entonces, es un tema de bastante preparación, es un tema bastante amplio. Y bueno, le comentaba, mi arte marcial formativa es el judo. Entonces, yo he participado antes en campeonatos de judo. Y ahí, o sea, yo más allá del judo no veía que no me gustaba y ahí me quedé. Sin embargo, en el ejército del Perú se instauró el combate táctico marcial. ¿Qué es esto? Es una serie de artes marciales que lo que buscan es que el soldado esté preparado para el combate cuerpo a cuerpo, sin usar fusiles o para lo que es el tema de control de personas, cuando ustedes saben, bueno, ya me meto de repente un poquito más en el ámbito del accionar de un soldado, del militar, cuando un país entra en lo que es zona de emergencia o estado de derecho, el militar sale a apoyar a la policía. Entonces nosotros en ese apoyo que tenemos a la policía, dentro de nuestro régimen, no podemos usar el fuego porque estamos enfrentándonos a una persona
común y corriente, que a lo mucho pues participa de huelgas, ¿no? Entonces no podemos disparar, pero ¿qué sí podemos hacer? Es entrenarnos y estar altamente capacitados para poder participar en apoyo a la policía y poder detener a estas personas. Cuando hice ese curso, ahí fue cuando me di cuenta que sí me gustaban las artes marciales mixtas. Entonces comencé a entrenar más, agradezco a mi profesor, a mi academia GameFight en Puno, aprovecho al profesor Donovan y al profesor Cristian Gárate, eh, en llevarme este tiempo de preparación, en este tiempo de confianza sobre todo, porque es también un tema de confianza del profesor al alumno, porque si el profesor no confía en el alumno, no lo va a mandar así nomás a la jaula a que vaya y a ver qué hace, ¿no? Entonces, uno cuando entra a la jaula es una cosa excepcional. O sea, es en un coliseo, ves cómo toda la gente apoya a uno, cómo la gente que conoce a uno lo apoyan. Y lo que me pasó a mí fue todo lo contrario. O sea, yo iba y nadie me conocía. Al que conocían era al que con el que yo me enfrentaba. Entonces yo llegué, se paró mi esposa, mi hija, 4 amigos por ahí de mi academia, mi profesor y punto. Entré a la jaula y cuando mencionan a mi contrincante, era una locura. La gente que estaba en ese evento se paró, yo vi pancartas con el nombre del otro muchacho, dije, Dios mío, ¿a dónde me he metido? ¿A dónde me he metido? Pero fue bonito, fue muy bonita experiencia. Eh, he ganado en jaula, he perdido en jaula, pero todo eso ayuda a que uno crezca. Es un tema muy bonito. Bueno, sí, ahora en estos días se conoce bastante por el tema de la UFC, ¿no? Mucha gente ve este deporte en televisión, lo sigue en redes, en internet y hay muy buenos peleadores. Los que no siguen este tipo de artes marciales, los invito a que, si es que no son artes marciales mixtas, crean ese cariño por un arte marcial. Un buen arte marcial para comenzar es el Jiu-Jitsu. No tiene edad de inicio. No crean que porque tienen 40 años es muy tarde para comenzar. No. O sea, cada uno tiene su nivel, cada uno sabe hasta dónde puede llegar. Y es un tema tanto corporal como espiritual. ¿Y cómo se siente la familia en términos de que tú estés peleando en jaula? Particularmente tu esposa, claro, eh, pero ¿cómo se siente la familia en general? Bueno, sí, a ver, para empezar, yo no quise que mi esposa vaya la primera vez que yo peleaba, porque no sabía, o sea, yo en realidad es un tema de que uno entra a la jaula y tiene bastante miedo. O sea, uno, no te voy a mentir, uno entra con miedo. Y me acuerdo clarito que mi profesor me dijo, ¿tienes miedo? Yo estaba así, no le decía nada. Y él me dijo, pues él tiene más miedo. Ya, me tranquilizaba. Pero igual, o sea, todo ese tema era un tema de que yo no quería que mi esposa vaya porque yo decía, o sea, los que ven artes marciales, ves que pueden, y no me van a dejar mentir, ven que una pelea se puede terminar en 5 segundos. Entonces llega uno, le da un golpe al otro y lo duerme. Entonces yo dije, no, yo me siento preparado, pero no sé qué tal sea porque era la primera vez que vivía esa experiencia. Entonces por eso yo no quería que mi esposa vaya. Sin embargo, ella me dijo, no, incluso mi esposa me alistó un pequeño botiquín de primeros auxilios. Me dijo, no, cualquier cosa ahí está para el dolor, para no sé qué, para no sé cuánto. Y ella estuvo ahí, llevó a mi hija. Nunca abrieron el botiquín, gracias a Dios. Me fue bien mi primera pelea. Y ella siempre me apoya en realidad. Siempre en lo que es las peleas, ella está ahí. En mis entrenamientos, sabe que mis entrenamientos son importantes para poder pelear. Entonces no incomoda, ¿no? La familia, bueno, pues mi papá, en realidad mi papá es el que ve box desde que tengo uso de razón. Entonces mi papá como dice, ya vas a pelear, ya está bien. Y no me dice que no, pero tampoco me apoya un 100% porque como papá, pues obviamente tiene algún tipo de temor, ¿no? Y la que sí sufre completamente es mi abuela. Mi abuela, abuelita linda, te amo. Mi abuela me llama y me dice,
no, deja ese deporte que te va a hacer daño, que te va a matar, que no sé qué. Entonces, bueno, uno ve, pues, ¿no? En redes sociales que hay gente que por el mismo tema de las artes marciales es un deporte peligroso, es un deporte peligroso, pero el que se enfrenta a uno no es un enemigo, es otro marcialista, es otro deportista. Entonces, lo que más se quiere uno es exportar ese deporte, que la gente conozca más sobre el deporte y no simplemente pues hacerle daño al otro y que ahí quede la situación, ¿no? O sea, el tema es que la gente disfrute viendo las artes marciales mixtas. Sí, me encanta que has mencionado que no son enemigos, son dos personas en un deporte, ¿no? Y las personas tienen que entender eso. Particularmente las personas luchando, que no son enemigos, pero es importante entender este aspecto del deporte también. El fútbol también es gran parte de la cultura eh, de Perú. Pero ¿qué tan importante es el fútbol realmente? Porque cuando pensamos de fútbol, normalmente me imagino que las personas piensan de Brasil y quizás Colombia, Argentina. Argentina, Brasil, claro, Colombia. Bueno, disculpen los amantes de fútbol peruano que están viendo esto, pero lamentablemente nuestra cultura deportiva para el extranjero no es muy bien vista. O sea, no hemos tenido buenas participaciones en temas extranjeros, futbolísticamente hablando. Hemos llegado al Mundial de Rusia de 2018 después de más de 30 años de sequía mundialística, futbolística, ¿me entiendes? Entonces, sí tenemos, o sea, nuestros máximos exponentes de fútbol peruano, o sea, la gente peruana, el peruano, así, la persona peruana es muy hincha, o sea, es un deporte es el deporte más visto en Perú. Y bueno, pues los máximos exponentes, o sea, los máximos representantes que hemos tenido, los máximos logros. El primero, bueno, fue el Cienciano, que Cienciano es un equipo del Cusco, que ellos han logrado levantar la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Después tenemos, bueno, lo máximo que hemos llegado ha sido hasta semifinales de la Copa Libertadores, ¿no? En lo que es el Club Universitario de Deportes, que es el club más campeón del Perú hoy en día, tiene 27 títulos nacionales. Y ellos han llegado hasta la semifinal de la Copa Libertadores. Y otro club que ha llegado a la semifinal es el Club Sporting Cristal. También es un club limeño. Y bueno, pues esos son los máximos exponentes que podemos tener del fútbol peruano hoy en día. Hermano, muchas gracias por tu presencia. Ha sido sumamente interesante todo lo que has dicho. Gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que nos están viendo. Y bueno, disculpen si soy muy... si repito esto mucho, pero te invito a ti y a tus oyentes, a tu familia, a las personas que están viendo. Si vienen de parte de Andrew, no se preocupen que van a ser muy bien atendidos en Perú. Sí, muchas gracias.